Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Buenos días para ti, Eide, Francisco, Andrea, Sofía, Buenos días. Carlos, Diana, Silvia, bueno, todos los compañeros, compañeras que se van a ir uniendo progresivamente a la reunión. Espero que se encuentren súper bien. Un gusto conocerlos, reconocerlos, quienes de pronto nos conocemos muy bien. Y bueno, darles la bienvenida a ese pequeño ciclo de conferencia, por lo menos empezando hoy con esta, que nos va a permitir, bueno, aclarar, profundizar, introducirnos quizás a algunas temáticas. ¿M? En el CIA repartimos formaciones, diplomados, y aprendemos a profundizar la lectura y la interpretación del lenguaje astrológico. Y a veces es cierto que es interesante mirar de pronto algún punto de vista, alguna forma práctica de indagar, de investigar, de conocer alguna temática de vida desde la perspectiva astrológica, ¿no? Hay que aprender a leer este lenguaje, a interpretarlo, pero naturalmente tenemos también que aprender a identificar de pronto las formas correctas de trabajar con ese lenguaje. Y bueno, la temática que nos trajo hoy es la de vocación y profesión. Algo apasionante, fascinante. La astrología sirve para una multitud de cosas. Realmente es extremadamente útil y práctica. Eh, en muchísimos niveles, ¿no? En niveles como herramienta de autoconocimiento, energético, psicológico, herramienta de previsión, herramienta de diagnóstico de todo tipo y tantas más cosas. Y una de sus particularidades es que es realmente muy funcional para poder ayudar y orientar en la elección de una profesión o de una vocación. Realmente, digo ayudar porque no permite determinar, porque lo recordamos una vez más, la astrología es un lenguaje que necesitamos el contexto que pueda aportar una persona para poder realmente determinar algo, ¿no? No podemos nosotros predeterminar sin estar en contacto con el consultante o con la persona de la cual se trate la carta que estemos interpretando. ¿M? Porque lo que ofrece la astrología son posibilidades. ¿M? Aún así, podemos diagnosticar muy bien, incluso prediagnosticar en ausencia de la persona y tener mucha claridad. Pero de nuevo, es una orientación, es una ayuda como ninguna otra a mi parecer, pero sigue siendo una orientación y una ayuda que la persona tiene que determinar por sí misma qué tal el nivel de resonancia que tenga, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí esta es la carta de nuestra charla. Interesante con ese Mercurio en Leo, ¿no? En el medio cielo, que nos va a acompañar. Esperemos que su cuadratura con Lilith no nos vaya a influir en ningún tipo de trauma, ni ningún tipo de problema de conexión del estilo. Un ascendente Escorpio que vamos a utilizar tratando de ir, como siempre nos gusta, a la profundidad. ¿Mm? Bien, vamos a analizar el tema que nos trajo hoy. Cuando hablamos de profesión y de vocación, primero que todo me parece muy interesante definir las dos cosas, porque no son por igual. De hecho, cuando hablamos de astrología, aprender a interpretar el lenguaje astrológico es una cosa, pero luego tenemos muchas veces que profundizar en todas las demás temáticas que nos rodean para poder realmente interpretar aquello que estamos buscando, ¿no? Eso es interesante porque una primera dificultad que no es tan difícil si uno la hace correctamente es aprender ese lenguaje como un idioma cualquiera, a cambio de que no es cualquier idioma, ¿no? Pero también debemos investigar todo lo demás de la vida. ¿M? ¿Qué es una profesión? ¿Qué es una vocación? ¿Cómo puedo determinar una profesión, una vocación si no sé de qué se trata? ¿No? Entonces es interesante siempre retomar un poco desde las bases para poder realmente orientarnos de la mejor forma. ¿M? Dos cosas diferentes. En realidad, lo vamos a describir con
el nivel de meticulosidad que podemos lograr con esa luna nueva en Virgo. Una cosa es la profesión, otra es la vocación. La profesión es un poco algo al respecto de lo que tú das de ti al mundo, de cómo te entregas tu servicio al mundo. Obviamente no es un servicio desinteresado de Casa 12, es un servicio de aplicación a la labor del diario vivir, pero sigue siendo un servicio en el sentido de que es lo que das de ti, lo que eres y vas manifestando en el mundo al servicio de la colectividad. Esto es la profesión. Tiene que ver contigo, con lo que eres, pero con lo que eliges materializar a través de ti mismo, ¿no? Entonces, esto va a ser la profesión y no es lo mismo que la vocación, porque la vocación precisamente va a resonar con un nivel de profundidad mucho mayor. De hecho, cuando hablamos de vocación religiosa muchas veces. Inicialmente esa palabra estaba utilizada en un sentido espiritual, ¿no? ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Mm? Pero podemos hablar perfectamente de vocación profesional. La vocación es el conjunto de todo lo que tú eres. ¿Mm? Es la resonancia de lo que eres. La profesión es lo que haces con lo que eres. ¿Mm? Es muy diferente. Entonces, cuando hablamos de una vocación, uno puede tener muchas vocaciones, ¿cierto? Pero no todas las va a aplicar a nivel profesional. También uno puede tener una vocación y no elegir esa vocación como herramienta profesional, ¿no? Aún así, debemos tener una resonancia entre ambas para poder disfrutar de buena vida, porque mi vocación resuena con lo que yo quiero y con lo que yo amo, ¿m? Con lo que yo soy. Entonces, ojalá esto me permita tener una parte de esa vocación enfocada, orientada hacia la dimensión profesional, porque finalmente a nivel profesional es lo que más utilizamos en tiempo de nuestra vida, la pasamos, iba a decir trabajando, pero profesionando, ¿no? Ya que también podemos hacer una discriminación entre profesión y trabajo. ¿Mm? ¿Qué es el trabajo? Trabajo viene de tripalium, que significa instrumento de tortura. Y en realidad el trabajo visto desde la astrología es muy diferente de la profesión, porque el trabajo va a describir un poco el ámbito donde laboramos, el ambiente laboral, el dónde, el cómo, el con quién, que se va a orientar mucho hacia la casa 6, ¿no? Pero el trabajo no es necesariamente profesional, ni necesariamente el trabajo nos va a permitir tener una retribución económica. Por ejemplo, cuando limpiamos nuestra casa, de alguna forma es algo que astrológicamente hablando se va a ver desde la casa 6, porque es un trabajo, ¿no? No es un hobby, no es un pasatiempo, tampoco es una profesión, ¿m? Pero cuando tengo la escoba a la mano de que estoy limpiando mi casa, estoy en casa 6, estoy trabajando de alguna forma. ¿M? Entonces, esto va a ser bien interesante, ya que a veces podemos trabajar mucho, pero producir poco, o trabajar mucho en un contexto muy diferente a lo profesional. ¿M? También podemos tener una profesión, pero que no sea nuestra mayor fuente de ingresos. Entonces la vamos a diferenciar mucho del plano económico, ya que puedo tener una profesión que me dé, pero mi casa 2 astrológica, que es la que refuerza la gestión económica, la valoración material en mi vida, puede estar generando ingresos mayores por otro lugar que no va a resonar con lo profesional. ¿Mm? Entonces, algún tema como determinar o orientar hacia lo profesional y lo vocacional, vamos a ver que no es tan sencillo como uno pudiera pensarlo. Y como siempre, en astrología yo pienso que nada es sencillo, pero todo es apasionante. Nada es sencillo porque no somos sencillos. ¿Mm? Si bien tendemos a definirnos de una forma muy simple, yo soy Batiste Lebras, tú eres Andrea Vaquerizo, Eide Ventimilla, pero somos mucho más que eso en realidad. Desde la astrología somos un conjunto de energías
que nos definen precisamente que somos, algunas con las cuales nos vamos identificando, otras con las cuales no vamos identificándonos. Aquellas con las cuales no nos identificamos se manifiestan proyectadas como factores de destino, ¿cierto? Son ciegas, se manifiestan en sombra. Y aquellos partes de nosotros que identificamos y reconocemos se manifiestan de forma consciente. Llamamos la distinción de luz y sombra, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a determinar y orientarnos a nivel profesional, obviamente es el conjunto de toda la carta que va a influir, no una sola casa. La casa que resuena con la profesión naturalmente es la casa 10. ¿M? Pero toda la carta va a tener influencia para poder realmente resonar de la mejor forma con esa casa. ¿Por qué? Porque en astrología la información es extremadamente rica, pero también compleja de sintetizar. Así como nosotros. Yo diría, bueno, te descríbete en pocas líneas, ¿no? Como a veces hacen en las entrevistas de trabajo. ¿Cómo poder describirnos en pocas líneas si somos una enciclopedia entera? ¿Cierto? Así que bueno, lo simple no es tan simple, es complejo, pero lo complejo vamos a tratar de simplificarlo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la diferencia entre vocación, profesión y trabajo. La vocación va a ser la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto con lo profesional, como el trabajo, la carrera, como con lo espiritual. En nuestra vocación intervienen muchos aspectos. Nuestros gustos e intereses, las cosas que nos reconfortan y nos causan curiosidad, las habilidades que tenemos y que hemos aprendido, así como nuestra personalidad, forma de ser y actuar, de asumir y enfrentar las cosas. De ahí que con base a todo lo que hemos mencionado, la vocación apunta hacia aquello que queremos hacer y lograr como individuos en esta vida, hacia lo que nos proporciona satisfacción y le da sentido a nuestras vidas. Muy interesante, porque al definir realmente lo que es la vocación, nos vamos a dar cuenta que ahí, astrológicamente hablando, hay una resonancia particular con la casa 9. Obviamente la vocación, de nuevo, se orienta hacia la totalidad de la carta. Nada viene por separado en una carta, con o sin aspectos. Nada viene por separado. ¿Mm? Como en nuestra vida, nada viene por separado. Hay una resonancia con todo. No hay papá de un lado, mamá del otro, el primo del otro, el amigo del otro y la economía de uno. No, todo se vincula, todo se interconecta e interrelaciona, ¿no? Entonces, hablamos de la casa 9, ¿por qué? Porque a nivel vocacional va a tener una influencia particular. La casa 9 es la casa del conocimiento superior, es decir, de lo que da sentido a nuestra vida, de lo que amamos profundizar en tanto a conocimiento. Y por esa razón muchas veces tiene una influencia particularmente importante a nivel vocacional. ¿M? Y por esto que muchas veces se relaciona con los estudios superiores. Superiores significa de bachillerato en adelante. Una vez que ya soy mayor de edad y que con o sin conciencia autónoma, independiente, voy a elegir qué estudiar, ¿cierto? Y muchas veces esa elección no necesariamente se va a convertir en una profesión. Es el caso de mucha gente, ¿no? Entonces yo puedo elegir estudiar filosofía, pero no dedicarme a la filosofía o a la enseñanza de la filosofía. Esta va a ser una diferencia nítida entre la casa 9 y la casa 10. La casa 9 es lo que yo voy tratando de profundizar, el conocimiento que me va a dar sentido, que me puede incluso conmover, apasionar, pero no necesariamente es el que voy a aplicar. Es decir, no me voy a dedicar a hacerlo, ¿sí? A ejecutar este aprendizaje. Así que cuando encontramos nuestra vocación, logramos entender mejor quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos
¿cierto? ¿Y para qué somos útiles? Ahí ya estamos en un sentido mucho más amplio de la cuestión que trata de toda la carta. ¿Mm? Obviamente esa conferencia no es tanto, y disculparán quizás las personas que no tienen bases astrológicas, no tanto para principiantes, aunque algunas cosas sirven, por cierto, ¿no? Mm, Porque realmente la astrología, cuando tratamos de definir y determinar algo, tenemos que ya poder hablar ese lenguaje, ¿no? Si hablamos de vocación, hablamos de toda la carta. Yo puedo tener Júpiter exaltado en Cáncer en casa 9, como lo tenemos en este momento en esta clase, ¿no? Y ahí puedo decir perfectamente que puede ser una interesantísima vocación la filosofía, ¿cierto? Y quizás estudiar filosofía, tener un gusto particular, incluso por la universidad, por el conocimiento, por esos jaulas de libros y bibliotecas y enciclopedias que me van a enriquecer profundamente y conectar con mi sentido de vocación. Esto sería quizás una definición, algún tipo de definición que podría relacionar con ese Júpiter exaltado en Cáncer en casa 9, ¿no? Incluso yo diría que me da sentido más profundo en la vida, ¿sí? Porque me da sensación de seguridad. Estoy en casa en la universidad, dice Júpiter en Cáncer en 9. Pero, ¿es aquello a que me voy a dedicar o no? Probablemente de acuerdo con esa carta, probablemente no. ¿Por qué? Porque la casa 10 viene por otro lado. Así que bueno, vamos a profundizar antes de vincular las dos cosas. Pero de todas formas, la vocación viene con todo, porque yo puedo decir que quizá ese Júpiter en Cáncer sería interesantísimo estudiar filosofía, ¿no? Por tomar un ejemplo cualquiera. Pero no solamente me puedo referir a la casa 9 para determinar esa vocación. ¿Por qué? Porque todo lo demás de la carta va a influir. La conjunción Sol-Luna en Virgo, el ascendente Escorpio, la conjunción Saturno-Neptuno, que se está adentrando en la casa 6. Ese Ceres en casa 6, que también va a ser importantísimo. Cada movimiento, cada planeta y sobre todo, y lo vamos a ver luego, cada aspecto tiene relevancia, tiene importancia y me define, ¿no? Como siempre decimos, nosotros no somos un solo hilo del mandala del tejido, somos todo el tejido. Un hilo no viene por separado, está conectado con los demás. ¿Mm? Entonces, la filosofía para un sol y luna en Virgo quizás sea algo poco intangible, poco práctico. Quizá hay que hacer algo más estructurado, ¿m? Más práctico y quizás más productivo. Pero luego le preguntaremos al ascendente Escorpio y de lo suyo viene con otra cosa, ¿no? Y luego le preguntamos con la conjunción Saturno-Neptuno y de pronto nos dice aún otra cosa. Por eso que no es evidente. Y por eso que muchas veces en vida, si tomamos una decisión referente a esta sola posición, y esta posición este, nos place, nos satisface un cierto tiempo, hasta que el ascendente Escorpio dice, bueno, está bien todo esto, pero carece de profundidad. Yo quiero ir a la experiencia de la intensidad. Y ahí el profesor de filosofía se queda un poco colgado, ¿no? Entonces, obviamente, hay que tomar muchas características en cuenta. De todas formas, la vocación no es algo que podemos determinar muy sencillamente. Pienso que llegamos a nuestra verdadera vocación en una tercera parte de la vida. Aquí sí hay ciertos movimientos en la vida que nos aportan más claridad acerca de nuestra vocación, lo veremos. Quizá el primer retorno de Saturno empieza a trabajarnos desde lo que somos, ¿no? A hacernos tomar en cuenta otras perspectivas de nosotros mismos que no habíamos considerado. Pero hay otros momentos de la vida, la oposición de Urano con Urano natal, alrededor de los 42. Pienso que muchas veces el mismísimo segundo retorno de Saturno conecta con la verdadera vocación. Y la verdadera vocación es algo que podemos descubrir cuando tenemos un conocimiento de nosotros mismos muy profundo. ¿Y esto con qué viene?
viene con el tiempo, viene con la experiencia. Debemos pasar por etapas de la vida, debemos vivirlas. No hay otra forma. Claro, la consulta de astrología ayuda. La temática quizás es que con la consulta de astrología algunas cosas me identifico, otros no. Entonces, a menos de hacer completamente caso a todo lo que me dice el astrólogo y de tener la fortuna de tener un buen astrólogo enfrente, tendrá que pasar el tiempo de las experiencias para determinar mi verdadera vocación, ¿no? Y uno se puede preguntar, y yo se lo pregunto, ¿tú vives tu verdadera vocación? Interesante pregunta. Es decir, siento que donde estoy, con lo que estoy y haciendo lo que estoy haciendo, estoy donde debo estar, haciendo lo que debo hacer, siendo lo que soy. La pregunta no es sencilla, pero no deja de ser apasionante. Quizás a meditar posteriormente a la conferencia. La profesión del latín profesio es la acción y efecto de profesar, es decir, ejercer un oficio, sea ciencia o arte. La profesión es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución económica. Por ejemplo, mi padre me inculcó el amor por esta profesión. Claro. Ahí sí lo que se debería preguntar quizá a la persona es si me inculcó el amor por esta profesión o por lealtad y amor a mi padre he asumido cumplir con lo que esperaba de mí. ¿Mm? Para dedicarse a esa profesión hay que esforzarse demasiado, quizás con un Saturno en 10. La profesión de veterinario era uno de los motores de mi vida. Bien, ahí hay una tendencia ya más vocacional, ¿no? Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y formal que suele adquirirse tras una formación terciaria o universitaria. De casa 9. Los oficios, en cambio, suelen consistir en actividades informales o cuyo aprendizaje consiste en la práctica, más de 6. En algunos casos, de todas formas, el límite entre profesión y oficio es difuso. Ahí es el límite, la diferencia entre casa 6 y casa 12. ¿No? Suelen apuntar al trígono, pero no siempre es así. ¿Mm? Entonces, efectivamente, la profesión va a tener que ver con lo que soy y lo que elijo hacer, ¿no? Eso va a ser importantísimo. No somos lo que hacemos lo que somos. La verdadera profesión que resuena con la vocación es hacer lo que somos y no identificarse con lo que hacemos, cosa que nosotros a nivel cultural y evolutivo no hemos aún integrado lo suficiente. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces, bueno, quizás no en idioma español, pero en francés, por ejemplo, em, uno pregunta tal cual, usando el verbo ser, ¿no? O estar. Em, ¿Y tú qué eres? Preguntando, obviamente, no soy un ser humano, porque creo que es poco obvio, pero ¿a qué me dedico? ¿Y tú qué eres? Yo soy arquitecto. Y eso es profundamente equivocado. No soy arquitecto, ¿sí? Hago arquitectura. Es parte de mí, pero no soy arquitecto. Entonces, ahí vemos también la diferenciación, ¿no? Bien, entender que también vamos a definir un poco los códigos astrológicos que van a estar importantes discriminar para poder tratar de diagnosticar la orientación profesional y vocacional. Pero importante entender que si la carta natal es fija, ¿no? Así como es una fotografía, está en movimiento, se va moviendo en el tiempo. Nosotros no tenemos un destino fijo, sino un potencial creativo. Eso es importante y nuevamente entra en choque con nuestro desarrollo evolutivo y cultural, porque decimos, yo soy Batiste. Mm. Y en realidad, decir que yo soy algo fijo me impide avanzar hacia la evolución, ¿sí? Somos seres cambiantes. La misma carta natal lo describe muy bien, porque yo soy una energía de Virgo,
pero dentro de 20 seré otra, porque hay un movimiento dentro de esa sustancia arquetípica. Hay un movimiento. ¿Mm? Quizás a los 18 años soy el quejón virginiano, ¿sí? Amargado porque hay muchas cosas que no encajan en mi percepción de las cosas. Y quizás a los 40 estoy con mucha satisfacción entregándome al servicio de la vida, ¿no? Hay mucho movimiento, entonces eso es importantísimo. Obviamente, pues realmente, y lo veremos luego, pero no vamos a describir cosas tan sencillas como estas, porque la astrología no se interpreta en base a un planeta en signos, sino en base a un aspecto planetario. Bueno, volveremos a esto. En todo caso, somos seres cambiantes y hay que aceptar que hay un movimiento, ¿no? Si hablamos del factores de análisis vocacional, vamos, en realidad, vamos a analizar toda la carta. Toda la carta va a ser importante. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la vocación es lo que soy, ¿cierto? Toda la carta representa lo que soy y por lo tanto me va a orientar hacia de lo que quiero hacer, que ya sería lo profesional. Entonces realmente no vamos a discriminar tanto las dos cosas, ¿sí? Sino entendiendo que, bueno, desde el análisis vocacional voy a ir registrando una importancia del sol y de la luna, ¿m? Que van a obviamente tener una influencia particular sobre lo que yo identifico conscientemente como parte de mí, con mis talentos más profundos, inconscientes, instintivos, que tiene más que ver con la dimensión lunar, lo que me proporciona seguridad, ¿cierto? Voy a ir también trabajando, identificando la energía del ascendente, ya que el ascendente tiene que ver con esa parte de mí que voy desarrollando, con la cual puedo o no estar consciente. ¿Mm? Yo puedo traer esa energía, por ejemplo, de esta carta y en absoluto identificarme con el nivel de profundidad y de intensidad que se requiere para ese ascendente Escorpio, entonces vivir una vida de paz y calma hasta que me revente la bomba atómica encima, ¿no? ¿A través de qué? A través de las configuraciones plutonianas de la vida. Entonces el ascendente obviamente va a estar gestionando su energía en base al regente del ascendente. Un ascendente, ningún signo en realidad se manifiesta de por sí solo, sino a través de los aspectos del planeta que lo rige y de los aspectos que reciben los planetas que ocupan la casa del ascendente. Es decir, cuando me refiero al ascendente, me refiero a la totalidad de la casa uno, no solamente al signo ascendente. Los planetas que ocupan esa casa van a tener una importancia casi igual a la que tiene el regente de la carta o del ascendente. ¿Mm? Entonces, Sol, Luna, ascendente, importancia clave a nivel vocacional, ¿cierto? Luego, en realidad, vamos a priorizar las casas angulares, pero especialmente el medio cielo. Y la casa 9. La casa 9 no la he puesto ahí, pero es sumamente importante a nivel vocacional porque me conecta con el sentido de mi existencia. Entonces, si yo hago algo que da sentido a mi existencia, mi nivel de satisfacción y mi capacidad de poder transmitir y dar en base a esto va a estar mucho mayor. De hecho, una pregunta que no se puede hacer en base a la elección profesional es ¿qué es lo que me hace perder la noción del tiempo? Es decir, Saturno. ¿Qué es lo que disuelve Saturno? ¿Por qué? Porque Saturno astrológicamente hablando, conecta con el esfuerzo, con la dureza, con la necesidad de poder trabajar, con la necesidad de persistir hacia la meta, de avanzar, de caminar, pero siempre con cierto nivel de exigencia, viviendo experiencias de maduración, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿es lo que queremos a nivel profesional? No, tendremos que asumir ese Saturno donde esté en nuestra carta, pero a nivel profesional quisiéramos más bien poder sentirnos como que el tiempo pasa volando porque estoy tan enraizado en mi vocación que no requiere esfuerzo, que no requiere que me esté torturando para quedarme las horas que me toca, que no esté peleando con los demás o que esté con ese dolor de cabeza del domingo por la noche sabiendo que el día siguiente me toca entrar, ¿no? Ojalá que todos pudiéramos tener justamente esto. ¿Por qué? Porque el mundo sería muy bonito. Así que por la vocación vamos a integrar la casa 9 porque es del conocimiento superior. Y de nuevo, es parte de lo que vamos a estudiar, pero no necesariamente hacer. Ahí volvemos a la diferenciación con la profesión, ¿sí? De nuevo, el análisis vocacional sirve porque lo tenemos que tomar en cuenta para analizar la profesión, para determinar la profesión. La profesión no viene aparte de lo que soy, viene como una manifestación de lo que soy y que resuena con toda la carta. Pero ahí sí vamos a tener que enfocarnos específicamente hacia la casa 10. La casa 10 astrológica, ¿no? Bueno, si ven, yo utilizo un sistema de casas iguales, así que por quienes no están familiarizados con ese sistema, pueden utilizar el sistema que les resulta funcional. La casa 10, también llamado medio cielo, ¿m? Va a resonar con la profesión. Realmente es de importancia fundamental. Es decir, no puedo ni voy a elegir una profesión que no tenga que ver con la casa 10. ¿Por qué? Porque de verdad que astrológicamente no se sostiene. Es decir, necesariamente tengo que analizar la casa 10 con todos sus compuestos. Aquí en este caso, por ejemplo, ¿qué voy a analizar? Mercurio y sus aspectos, el Sol y sus aspectos, porque son los factores que van a tener influencia relacionada con la 10. El Sol siendo el planeta regente de casa 10, ¿cierto? Porque tenemos Leo en la cúspide, entonces no vamos a leer Leo, ¿no? Sino tenemos que leer el Sol. Y vamos a tener Mercurio que se encuentra en casa 10 y vamos a tener que identificar los aspectos de Mercurio de forma complementaria. Es decir, sí o sí, esto es lo que voy a hacer. Ahora hay un abanico de posibilidades de este Mercurio, de este Sol. ¿Mm? Es decir, si solo leo en 10, voy a decir, uy, excelente administrador. ¿Mm? Pero de pronto va a ser actor, una persona que trabaja en el medio público. Bueno, pero miremos lo demás, ¿cierto? ¿Qué más hay? Hay Mercurio. Ok, bien, de acuerdo, puede trabajar en el medio de comunicación a nivel público, por ejemplo. Quizás ser periodista, ¿sí? Pero luego, esto que es lo que voy a hacer, lo tengo que entretejer con toda la demás sustancia vocacional. Y esa es la clave de la elección y determinación de una buena profesión. Porque no lo puedo tomar por separado. Es decir, no puedo tomar lo que voy a hacer de casa 10 por separado del resto de la carta, porque todo está vinculado. Yo soy todo. ¿Mm? Pero tampoco puedo tomar solo la vocación y orientarlo a lo profesional. ¿Por qué? Porque si yo tomo todo lo demás de la carta y excluyo la casa 10, no se va a cumplir. La astrología es muy determinista en ese sentido. Y yo lo he experimentado numerosísimas veces. De hecho, el ejemplo quizás más evidente son personas que estudian en la 9, es decir, que tienen una vocación de casa 9, que van
a estudiar a nivel universitario, pero que no lo aplican a nivel profesional. ¿Por qué? Porque no hay contacto entre la casa 10 y la casa 9. Esto es la clave, ¿no? Y eso es súper importante, porque pues por algo tendré que pasar por ahí, ¿cierto? Pero de todas formas sería ideal poder pensar que debemos poder aplicar aquello que ha sido, además de una inversión universitaria de tiempo, de recursos intelectuales, tiempo de vida, ¿m? Pues que nos pueda dar algún resultado, ¿no? De hecho, astrológicamente hablando, la 10 es la 2 de la 9. Es decir, el resultado que se le da a la vocación. Debería ser así. Así que cuando no hay contacto entre casa 9 y casa 10, muchas veces pasamos mucho tiempo estudiando algo que no vamos a aplicar a nivel profesional. Tengo innumerables ejemplos de esto porque es el caso de muchas personas, ¿no? Este, Así yo puedo estudiar enfermería porque tengo una relación de Neptuno con la 9, pero no aplicarla a nivel profesional porque mi 10 no tiene nada que ver con esto. Idealmente buscamos un contacto resonante entre la 9 y la 10. ¿M? Por aspecto. De igual forma, la vocación es toda la carta. Y si mi profesión se elige en base a algo que no resuena con lo demás de la carta, no va a encontrar satisfacción. Esa es la clave, ¿no? No va a encontrar satisfacción. Entonces, si yo digo Mercurio está ahí, ¿cierto? Em, pero que elijo algo mercurial que no resuena con lo demás de la carta, no va a encontrar satisfacción, no va a tener sentido. Esto es válido tanto para uno, para sus análisis, como para la consejería astrológica, ¿no? Toda la carta es importante, pero la máxima importancia es la relación de toda la carta con la 10. La 10 debe culminar en algo que resuena con lo demás. Por eso que hay que tener mucha meticulosidad realmente y mucha capacidad analítica y profundidad en el análisis de la carta, porque de lo contrario no va a funcionar. Idea adelante. Sí, tengo una pregunta. Buenos días con todos. Con respecto a eso, está plasmado en la carta, por ejemplo, el tema de cuál podría ser su profesión. No sé, se me ocurre que en este caso podría ser un gran vendedor, un gran comerciante, Correcto. eh, pero no es lo que él siente como una vocación. Pero esta carta te está indicando que de ley vas a tener que pasar haciendo en algún momento ese gran comerciante o ese algo relacionado con esta casa 10 para luego encontrarte con tu verdadera vocación, porque siempre vas a tener que pasar por ahí. Sí, 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 totalmente cierto. Incluso yo te diría que, claro, por ejemplo, ahí podemos, cuando dices un gran vendedor, un gran comerciante, parece interesante porque estamos ya empezando a asociar energías. Estamos viendo un Mercurio que obviamente define un poco el arquetipo del vendedor, del comerciante, ¿no? Estamos viendo un sol que rige la casa 10 y que se va para el signo de Virgo, que resuena mucho con eso, generar productividad, vender, salir, ajustar precios, detallar, tener la capacidad rápida de poder poner los precios y las cosas, ¿no? Gestionar muy bien los detalles al respecto de esto. Ahí que se quería, yo diría que hay ciertas cosas que se quedarían colgados para un vendedor y comerciante en esa carta. ¿Qué factores se quedarían colgados? Los aspectos, Bueno, por ahora digamos que no metamos aspectos para ok, no complejizar demasiado la dinámica, pero el ascendente, ¿no? ok, sí. Comerciante Escorpio, a menos de que venda bombas nucleares, le queda un poquito corto, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué nos dice el ascendente Escorpio? Es que seguramente esta persona va a llegar a situaciones de contacto con el poder. Entonces, si uno dice, "Pues claro, si vocacionalmente resuena con vendedor, comerciante, por ese Mercurio, por ese Sol, seguramente podríamos pensar que va a llegar a situaciones de contacto con empresas públicas, de situaciones que pueden estar en situaciones de poder, incluso de contacto con la corrupción,
situaciones enredadas, profundas, complejas, que hacen parte de sí, que obviamente lo van a ayudar a tener contacto con esa dimensión escorpiana, ¿cierto? Temprano o tarde la tiene que ver, no la puede discriminar, no la puede apartar. Entonces, obviamente, vendedor comerciante está muy bien, pero ese ascendente nos va a quedar corto. De ahí que no es tan evidente. Y van a Claro, ver, ahí estamos tocando un tema fundamental. Van a ver que no es tan fácil para todas las cartas determinarlo. pero mira No que es tan también fácil. podría aplicar esto, por ejemplo, para una persona de poder, digamos, un gobernante, como bien lo dijiste, que no necesariamente tiene que ver con el comercio, pero sí es un buen orador, comunicador, envolvente de la gente por ese Mercurio y puede ser un tránfugo por ese Escorpio y haciendo cuadratura además. Ujú, correcto. Eso es una carta muy política realmente, la Ujú. que estamos viendo ahí, ¿sí? Y la sustancia de Virgo, pues, complementa un poco, aunque es distinta. Pero muchos políticos tienen ascendente Escorpio, porque el ascendente Escorpio viene naturalmente con la casa 10 en Leo, por casas iguales, ¿no? Entonces, obviamente hay un contacto con lo público a nivel de casa 10, pero con el poder del ascendente. ¿M? Y el poder político está lleno de sustancia escorpiana, como bien lo sabemos, ¿no? Ahora bien, para leer el ascendente no solo leemos a Escorpio, tenemos que leer a Plutón, es clave. ¿M? Si no leemos a Plutón y sus aspectos, pues no determinamos nada. Por ejemplo, aquí Plutón, ¿para dónde va? Para la casa 4 en Acuario. Entonces, de pronto puede ser buen vendedor y comerciante de qué? Finca raíz, Ajá, quizás, ¿sí? Y de pronto es el tipo de persona que puede tomar proyectos al abandono, proyectos abandonados, proyectos destruidos, proyectos plutonizados, digamos, ¿sí? Y comprarlos por migajas y construir cosas extraordinarias y, ¿no? Eso sería Plutón, ese sistema ecológico de reciclaje, ¿no? Entonces, ahí pues sí puede implicarse esa energía escorpiana. Pero de nuevo, ya estamos yendo muy complejo. Una persona que quiere determinar su profesión, su vocación, no le vamos a hacer tan preciso ahí. Hay un contexto que se aporta. ¿M? Pero lo ideal, de nuevo, como ejercicio, es poder incluir todas las energías que están presentes. Es absolutamente clave. ¿Sí? Luego, pues obviamente vamos a tener incluso un movimiento de casa 6, porque la casa 6 es el trabajo, es la labor, pero yo te diría que no es fundamental para la elección profesional, porque la casa 6 te va a llegar como sea, ¿m? Como sea. En algunos casos sí afecta. Es decir, si yo voy a tener empleados, los voy a mirar en casa 6. Si yo tengo Urano en 6, voy a ser una persona que trabaja de forma muy independiente, que no le gusta mucho hacer con. Entonces, obviamente em, se puede incluir en el análisis vocacional y profesional, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues hay varios detalles ahí que nos van a dar mucho jugo, ¿no? Para poder interpretar y determinar. ¿M? La casa 2, incluso, la casa 2 es economía. Y idealmente buscamos trígono de casa 2 con la 10, ¿m? Pero la economía también resuena con mi gestión económica, no solamente con los ingresos que me llegan a través de lo profesional. Entonces no lo puedo incluir de forma determinante, ¿cierto? No lo puedo incluir de forma determinante. ¿Mm? Y también, después ya te doy la palabra a Sara y Francisco, pero una cosa muy importante y que se debe trabajar con la persona de la cual se trate, con el contexto que aporta, va a ser que, por ejemplo, debemos identificar qué obstáculo podemos ir encontrando ahí. Por ejemplo, yo puedo tener Saturno en 10 y en absoluto está relacionado con alguna temática profesional saturnina. ¿Qué me dice eso? Ya sea que voy a descubrir mi profesión en una edad tardiva, ya sea que estoy cumpliendo una profesión por mandato familiar, Saturno, por complacer al padre o porque esa decisión la tomó otra persona,
¿sí? O porque lo estoy haciendo para obtener un reconocimiento, etcétera. Es decir, los planetas, los aspectos definen también eso. Yo puedo tener una cuadratura con Venus y de pronto no estar implicado el tema de diseño, de arte o el tema venusino, cualquiera que sea, sino de pronto elegir mi profesión para, exclusivamente para tener dinero. Y eso no me va a generar satisfacción tampoco. Entonces, obviamente, la dinámica puede ser también esta, es decir, de- que lo que estemos leyendo ahí esté relacionado no directamente con el significado y el simbolismo del planeta a nivel profesional y vocacional, sino a nivel de lo que implica en mi vida. Puedo tener Mercurio en 10 y estar haciendo una profesión que en realidad inconscientemente eligió mi hermano y no pudo hacer él, porque Mercurio tiene que ver con eso. Obviamente estaría leyendo una cuadratura de Mercurio, quizá con un tema lunar, con casa 3 es más complicado, pero también debemos contextualizar eso en lo posible, ¿no? Entonces, si yo tengo Mercurio en 10 y pues quizá tengo un hermano que quería ser, este, que quería ser, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Chef. Y yo digo, bueno, yo soy chef, cocinero, tengo ese Venus en Cáncer, ese Júpiter en Cáncer, tengo algunas cosas ahí interesantes, pero realmente esa profesión no me satisface, no es lo que yo quería, es lo que quería mi hermano. Y por lealtad a mi hermano, es lo que yo elegí. Y ese Mercurio no dice, pero bueno, un chef no habla, no comunica especialmente, este, no hay nada mercuriano en un chef, ahí, en Casa 10. No, pero ahí está el hermano, ¿no? Tema complejo, profundo, pero bueno, es interesante también tenerlo a la mirada, ¿no? Sara, adelante. Va, en el caso, o sea, es sumamente importante la posición del sol y los aspectos, pero en el caso de que esté sol, y me pasó justamente con una chica que es mi amiga y estábamos analizando su carta, ella tiene las casas con los mismos signos, obviamente los planetas en otros lados, pero el sol de ella está en casa 12 en Libra y Marte también lo tiene ahí. Entonces, ella es altamente metida en lo de la moda, ¿Mm? pero por el mismo hecho y considero de la posición del sol de ella, duda demasiado y lo deja a un lado. Y se ve, tiene un Venus en Escorpio en la casa uno y se ve la profundidad en la forma de ella usar sus estilos y las fotos que sube a su Instagram, etcétera, etcétera. Pero ella no se la cree. Entonces, la pregunta concreta es, tiene que ver netamente por la posición de ese sol en casa 12 que tú puedes Pues dudar de tu vocación realmente. claro, claro, por supuesto. Obviamente, pues estás describiendo una carta, no temo toda la carta va a contextualizar, pero obviamente lo que describes ese sol, ¿ya es ascendente Libra? Escorpio. No, ascendente Escorpio, Venus Mm. en Escorpio y el sol está en Libra. Entonces, Venus en el ascendente. Venus en el ascendente. Entonces, si tú Claro, miras las fotos de ella, es un estilo de moda tal cual Venus en Escorpio, o sea, atrae, magnético, misterioso y demás, claro, y tiene acogida total. Y yo la uso a ella y sus posts como ejemplos de Venus en Escorpio y demás, ¿no? Entonces, porque se lee eso. Pero cuando tú te sientas a leer y a hablar con ella y demás, ella dice, no, es que esto de la moda no es para mí. Entonces, la pregunta es justamente, o sea, tiene mucho que ver con la posición del Sol en 12. por supuesto. Ujú, Lo que describes a nivel vocacional ya tiene varios factores importantes de resonancia. Ya ujú. sabemos que es Sol en Libra. Ya sabemos que tiene Venus en el ascendente y en Escorpio, que además da una creatividad mejor dicho, ese Venus en Escorpio da que las creaciones de ella o gustan fatalmente, o sea, o sean de un gusto que la gente se apasiona por lo que hace o la gente lo odie, ¿no? Y Exactamente. probablemente la odien por ser osada en su forma de hacer moda. Pero, sí, ese Venus se ve muy, muy marcado. Habría que mirar las resonancias de casa 10, pero para responder puntualmente a tu pregunta, el Sol en 12 obviamente es más complejo y eso es lo que le hace dudar. ¿Mm? Ujú. Si es esa en de Escorpio, que tienen 10 Leo, Leo, como en esta exacto. carta. Entonces Ujú, el Sol es regente de la casa 10.
por lo cual naturalmente tiene que ver con lo profesional. Ujú, Aún así, aún si no tuviera que ver con lo profesional, el Sol en 12 puede cuestionar la profesión una y otra vez. ¿Por qué? ujú, Porque ¿qué cuestiona el Sol en 12? Se cuestiona a sí mismo. Y como exacto. hemos visto y hablado toda esta hora, lo que yo hago a nivel profesional no está disociado de lo que soy. Entonces, por eso que analizamos Sol, Luna, ascendente y otros factores vocacionales. Entonces, el Sol en 12, como tiene una identidad que se disuelve, que se vuelve a ensamblar constantemente de forma cíclica, ¿no? Que se pierde constantemente, pues naturalmente se pone a dudar de su profesión una y otra vez. ¿Mm? Aún así, habría que mirar los aspectos solar y todo lo demás, Claro, pero y eso va bueno, a ser el factor. Ujú. claro, y justamente ella no se dedicó a eso, o sea, ella no estudió, dice que ella simplemente la moda le sale natural, pues el sol en 12, ¿no? Sin embargo, se dedicó a estudiar otras cosas y ahorita está en pleno retorno de Saturno, entonces anda en esa crisis de no saber qué hacer, o sea, es decir, me parece muy curioso que tengamos ahorita el ejemplo de las casas con esos signos, porque en verdad ese sol en 12 no le deja ver ahorita, y bueno, Saturno también con su retorno y demás, no le está dejando ver lo que realmente puede lograr hacer con eso, o cómo el resto de las personas vemos su moda y que se puede dedicar realmente, pero ella anda. Entonces, sí, el Sol en 12 causa este conflicto Claro. en el momento de la profesión. Ujú, Claro, totalmente. Habría que mirar, pues obviamente, toda la parte de tránsitos y demás, pero en este sentido lo mejor para ella es hacer un poco de terapia y de trabajo ujú, de su sol en vez de reevaluar su vocación, porque por lo que poco que has dicho, seguramente se ve un gran potencial para lo que está haciendo y una ujú. gran capacidad, de productiva y de Sí, satisfacción, ¿no? Entonces, exactamente. obviamente, pero esa es la persona de percibirlo, no uno, porque uno no puede convencer. Ahora, a veces sí, hay que identificar qué es lo que más profundamente está generando la problemática profesional, la cuestión por la cual no se valora y no se siente valorada y no siente que lo que hace tiene valor, etcétera. Es más profundo, por eso decía, en este caso le sirve más trabajarlo terapéuticamente que, que bueno, que cambiar de profesión cada 4 días y a los Sí. 60 despertarse un día y decir, me arrepiento de no haber seguido con la moda, ¿no? Ya Ajá, pasó el tiempo. ¿Mm? exacto. Bueno, eso nomás. Bueno, Francisco, Hola, Lebra, ¿cómo estás? Mira, quería preguntarte, ¿tú consideras a Quirón dentro de la profesión o la vocación? Ya que lo veo que está en la casa 6, ¿sí lo consideras dentro de alguno de estos dos aspectos? lo voy a considerar siempre y cuando tiene relación, o sea, lo voy a considerar dentro del análisis vocacional como cualquier otro planeta y lo voy a considerar especialmente si tiene vínculo con la 10. Es decir, en este caso, por ejemplo, Quirón está en trígono con el Sol, ¿cierto? Entonces, obviamente, lo voy a considerar con ese trígono con el Sol, ¿sí? Pero no lo consideraría más que otro planeta dentro de la carta si no tiene relación con la casa 10, ¿sí? ¿Ya? ¿Con gusto? Sí, es Es decir, decir, ¿qué significa? Yo no entendí esta última parte porque, por ejemplo, a mí se me ocurriría que tal vez esta persona sí pueda aplicar lo que tiene como profesión relacionado también con su rutina, tal vez por ese vínculo que tiene por de, lo que está en casa 6. ajá, Sí, pero como, bueno, lo que decía ahorita, la casa 6 la dejo un poquito fuera de contexto. La aplico en ciertos casos, dependiendo del contexto que aporta la persona. Porque si uno trata, le voy a decir, francamente va a ser así, si uno trata de asociar 10, casa 10, casa 2, casa 6, ascendente, sol, luna y demás, no vas a llegar a nada. Va a ser imposible. ¿Sí? ujú, Entonces, sencillamente la 10 la dejo por fuera porque se justifica y se vincula con un contexto de trabajo, de rutina, de cómo, ¿no? La 6 el del cómo, el dónde, el con quién trabajo, pero lo que hago está en 10. En este caso, Quirón lo consideraría por el trígono que tiene con el Sol, porque el Sol es regente de la casa 10.
entonces hay vínculo de Quirón relacionado con la casa 10. ¿Mm? Pero imaginémonos que sea distinto, es decir, que estemos hablando de una hora antes, en este caso ya, de esta carta, ahí Quirón no lo voy a considerar. Esta era la pregunta de Francisco. Si voy a considerar Quirón en el análisis profesional y vocacional. Y mi respuesta sería esta. Bueno, ahí lo consideraría incluso, pero por la cuadratura con Venus, ¿sí? Pero si no tiene relación con la 10, no lo voy a considerar más que otro planeta, ¿sí? Así como Marte, así como Ceres, así como Lilith, así como todos los planetas. ¿Mm? Bien. Así que para el análisis profesional, la casa 10. Importantísima y tiene que tener resonancia con todo lo que vimos, los factores vocacionales. Luego hay otros factores que podemos tomar en cuenta. Uno es la carta de tránsitos. ¿Por qué? ¿Por qué la carta de tránsitos? Porque la carta de tránsitos y la carta de progresiones, en este caso, bueno, cada quien con las técnicas que le resultan funcional, no voy a entrar ahí en debate o en explicaciones largas, pero para mí, carta de tránsitos y carta progresada ya me van a dar un poco el abanico de en qué está la persona. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pues esto va a influir en el análisis vocacional también. Si es una persona que ya ha vivido bastante, está en una reevaluación profesional, que estamos consultando por aquello que de pronto le da mucho más sentido, hay que mirar tránsitos, ¿sí? A veces hay personas, como en el caso como que acaba de contar Sara, que la persona reevalúa su profesión, pero eso no significa que no sea la correcta. ¿Mm? Es decir, puedo tener un tránsito de Plutón que quiera destruirlo todo, ¿cierto? Pero no significa que mi profesión no sea lo correcto. Hay que mirar realmente qué es lo que me va a aportar ese tránsito y si realmente lo que estoy haciendo no resuena conmigo o si resuena conmigo y que es otra parte de mí que tiene que transmutarse, que cambiar, que transformar, que dar muerte a alguna cosa para poder seguir, ¿no? Entonces, eso es importante, la carta de tránsitos, la carta progresada, quizá nací con un sol en Virgo, pero quizá en ese momento mi sol está entrando en Libra y siento que tengo otras necesidades. Entonces hay que justificar también sus movimientos. Y finalmente también uno puede analizar la carta dracónica. ¿Mm? Entonces, de nuevo, no voy a entrar en el tema dracónico en ese momento ni nada. Un tema que requiere mucho más investigación para aplicarlo realmente a nivel profesional astrológico. Pero también es interesante tenerle una mirada a la carta dracónica a ver qué dice. Porque ha resultado ser muy interesante en el análisis vocacional y profesional. ¿Mm? A veces habla de una parte de uno que no es visible, que no es consciente, pero que sí busca manifestar este, lo que, lo que simboliza, lo que representa, ¿no? Bien, hablando del tiempo, claro, de tránsitos en este caso, bueno, más que todo de tránsitos, ya que la progresión depende de cada carta. Pero en generalidad, pues podemos tener movimientos vocacionales importantes en algunas edades específicas, específicas alrededor de, ¿no? Aproximadas. Nodo norte, el retorno nodal, va a aportar obviamente una reorientación. ¿Mm? No va a ser solo el retorno nodal, puede ser también el retorno inverso, es decir, cuando el nodo norte está sobre el nodo sur y cuando el nodo sur está sobre el nodo norte, ya que como bien saben, siempre están opuestos, se mueven como un eje y no como dos puntos de la carta independientes. Entonces, cierto, por ejemplo, el nodo norte a los 18, 19, el retorno nodal. Y es interesante porque precisamente es la edad donde muchas veces uno tiene que elegir.
tiene que decidir hacia dónde voy. Voy para estudiar historia o filosofía, ¿no? Tengo que decidir. 37, 38 años, segundo retorno nodal. Hay una reorientación que puede confirmar o modificar la elección. Y así sucesivamente. El retorno de Saturno, por lo general, no es tan revaluativo respecto profesional, pero puede serlo siempre y cuando especialmente va a tener contacto con la casa 10. ¿Mm? Pero generalmente lo que hace es consolidar, lo vuelve más fuerte. ¿Mm? Hay una maduración que pasa a través de los procesos que tienen que pasar dependiendo, más allá de la generalidad de retorno de Saturno, dependiendo del Saturno de la carta de cada quien. Y Urano, esto sí me parece que es un punto que desde la experiencia he visto más influyente en la reelección vocacional y profesional, que sería el medio ciclo de Urano. ¿Qué es el medio ciclo de Urano? Es cuando el Urano natal se encuentra opuesto, perdón, cuando el Urano en tránsito se encuentra opuesto al Urano natal. ¿Mm? Que suele suceder alrededor de los 40, 42 años, porque se demora 84 años en dar la vuelta a Urano. Cuando se posiciona de forma opuesta a su posición natal, hay una revaluación que muchas veces es vocacional. ¿Por qué? Porque parte de lo que simboliza Urano es lo más singular del individuo, lo más creativo del individuo. Entonces, cuando hay este paso, muchas veces tengo que redefinir lo que soy o me doy cuenta de ciertas partes de mí que no están satisfechas o que no han estado activas por las razones que sean y me reevalúa. Entonces, si elegí una profesión para complacer a mi papá, me llegan los 42 años y ya quiero mandar a volar la profesión, ¿sí? Si elegí una profesión para obtener una seguridad económica, a los 42 años, mi Urano me dice, oiga, es que tú eres muy creativo, pero lo tuyo es esto, y estás haciendo algo por plata, pero que no resuena contigo. Cambiémoslo. Eso es el inconsciente que lo dice a lo consciente a través de experiencias profundamente complejas. ¿Mm? Entonces, reevalúa. ¿Mm? Ese tránsito es muy interesante a nivel profesional y vocacional, y efectivamente tiene una influencia muy grande, pero no es fácil de procesar. ¿Por qué? Porque somos seres que nos apegamos a lo estable, muy taurinos en eso. Entonces, efectivamente, si yo llevo ya 20 y pico de años trabajando en algo, ¿no? Que me da estabilidad económica, que me da pues, tranquilidad, confort, ¿no? Seguridad, pues cuando llega Urano a decirme que eso no es lo mío, obviamente mi luna se pone a temblar, ¿no? Mi luna que busca la seguridad, que busca estar bien, que busca estar tranquila, se pone muy insegura, porque si cambio la profesión, todo puede cambiar. Es decir, ¿qué va a decir mi esposo o mi esposa? ¿No? Cuando le digo que ya abandonó el camino de lo que he estado haciendo durante 24 años y que preciso es en el momento donde los niños están creciendo y que necesito más ingresos en la cuenta bancaria, ¿no? Es un tránsito importante a tomar en cuenta. Bien, tiene que ver con la autenticidad del ser, ¿no? Todo esto lo podríamos desarrollar muchísimo más, pero bueno, la idea de esta charla es introductoria y relativamente sintética sobre ese tema que nos trae, ¿no? Tres puntos que me parecen importantes a tomar en cuenta. Uno, conocer el lenguaje astrológico. Me van a decir es evidente, ¿no? Porque pues, si no, ¿qué es lo que voy a leer? De acuerdo. ¿Mm? Pero yo he visto mucha gente que determina la profesión en base a un par de factores aislados de la carta. Por ejemplo, tienes Escorpio en el 10 y te van a decir, bueno, tú puedes ser ginecólogo. Muy bien todo, pero tienes que mirar toda la carta, tienes que mirar los aspectos de Plutón,
porque no puedo mirar solo Escorpio. Voy directo a estrellarme contra la pared. Incluso peor, porque yo no me voy a estrellar, es la persona que me está consultando que se va a estrellar. Bueno, si me hace caso, ¿no? Entonces es súper importante. Hay muchos videos que describen qué es un signo en la cúspide de tal, ¿sí? ¿Qué te aporta? Pero eso va a tener 20% de compatibilidad. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Escorpio en la 10 puede significar muchas cosas, pero no independientes de lo demás de la carta. Es un Escorpio en 10, sí. No miro, no leo Escorpio en 10. Leo Plutón en Acuario y su cuadratura con Quirón. Plutón en Acuario y su oposición con Venus. Plutón en Acuario con todos los aspectos que tenga, su trígono con Urano. Y de ahí puedo orientar con todo lo demás de la carta. Pero si solamente me quedo con Escorpio en 10, no va a resultar, ¿no? También voy a tener que leer Lilith en 10, porque Lilith puede decir, tú no tienes derecho al reconocimiento social, tú no puedes tener éxito profesional, sean las razones que sean y que hay que interpretar, pero es otro cuento. Ujú. Entonces, lo que es importante es conocer el lenguaje astrológico y recordamos una vez más que no leemos un planeta, no leemos un signo, leemos aspectos planetarios. ¿Mm? Aspectos de planetas hacia otro planeta o objeto celeste y de planetas hacia cúspides de casa siempre y cuando tenemos precisión en la hora de nacimiento. Y eso es absolutamente fundamental, porque pues el ginecólogo, pues sí, inicialmente de pronto, sí, puede resonar, pero el aspecto te puede decir que eso es la peor elección que pueda hacer la persona, ¿no? Así como puede decirte que es la mejor. Así que, bueno, eso es importante. ¿M? Conocer el lenguaje astrológico. No se lee el aspecto. Si no se lee el aspecto, la interpretación podrá ser errónea e inducir una mala orientación. Dos, un aspecto tenso no es un camino equivocado. Eso es otro punto que me parece fundamental. Yo puedo tener una cuadratura, pero no es por tener cuadratura que me va a decir que no puedo ir por ahí, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener Plutón cuadratura a Quirón y yo quiero ser un médico alternativo, ¿cierto? Y yo diría, bueno, en esa carta, por ejemplo, hablo de médico, resuena médico. ¿Por qué? Porque pues tenemos una energía muy de Virgo. Tenemos Plutón en la 10, ¿m? Perdón, Escorpio en 10 y Plutón en ascendente, entonces hay una energía muy grande ahí, y es en Acuario. Entonces obviamente no va a ser convencional, no va a ser de medicina convencional, por más Virgo que sea de, bueno, tienes gripa, tómate ese medicamento y ya está, ¿no? Ahora yo puedo ver la cuadratura con Quirón. ¿Y será que por esta cuadratura, como Quirón simboliza la terapia alternativa y tal, yo le voy a decir a la persona, no, no es tu camino? No, para nada. Al contrario, muchas veces debemos canalizar las energías más influyentes de nuestra carta que implican aspectos tensos, ¿sí? A través de lo profesional. Pero de nuevo, no es una generalidad. Todo depende de lo que estamos hablando. No es lo mismo. En este caso, por ejemplo, ¿no puede ser médico alternativo? Seguramente que sí. Seguramente que es una excelente forma de canalizar esa cuadratura. No me voy a poder a describir esa cuadratura ahora. Pero todo eso para decir que una cuadratura no es un no. Puede ser un por supuesto. ¿Sí? Ahora va a implicar lo que implica la cuadratura y eso hay que saber leerlo. ¿Mm? Entonces, si algunas cuadraturas o aspectos tensos pueden indicar el camino que no se debe elegir, otros representarán la forma correcta de canalizar su energía. Tres, lo evidente no tiene por qué ser evidente. De eso hemos hablado. Una carta puede ser muy rica y diversa y puede no ser tan fácil determinar su profesión, así como otras cartas pueden ser muy claras.
No va a ser lo mismo tener Mercurio, vamos a verlo así, Mercurio en 10 con ascendente Géminis y un trígono Mercurio-Luna, pues obviamente, ¿qué vamos a ver ahí? Una resonancia muy grande mercuriana, ¿no? Lo mercuriano me da seguridad, lo mercuriano conforma un destino, lo mercuriano se manifiesta en mi realidad profesional, está en todas partes, entonces lo mercuriano será. Y, y lo vemos porque esa persona no tendrá dificultad en elegir su vocación mercuriana, ¿no? Así como a veces las cartas son mucho más dispersas y complejas, porque puedo tener Saturno aquí que quiere una profesión estructurada, reconocida socialmente, bastante cartesiana o científica quizás, pero tener ascendente Acuario que me sale de todo lo convencional, muy creativo y una luna en Aries que me da una capacidad de liderazgo bastante importante e influyente, una necesidad de mover la energía y quizás voy a tener mi Mercurio ¿no? En Escorpio, que, bueno, o en otro signo. Entonces, la diversidad de la carta va a hacer que yo me identifico con muchas cosas, que soy una persona con mucha riqueza respecto de todo, pero definir va a ser más complejo. Y generalmente esas cartas son las que pasan por muchas etapas, ¿no? A lo sumo, Saturno en 10 puede significar, claro, que elijo esa profesión como lo hemos descrito. También puede ser que voy a profesionalizarme de forma empírica, a través de la experiencia ir ascendiendo. ¿M? Así como, bueno, la lectura de las 6 de forma un poco complementaria puede brindar otra información, ¿no? Entonces, puede ser evidente o no. Básicamente, creo que hemos dado la vuelta. Como estamos viendo, no es tan evidente como a veces dice, bueno, vamos a hacer un listado de todos los signos al respecto de la casa 10. Si tienes Aries en 10, escoge la escuela militar. Si tienes Tauro en 10, vete para el banco. Si tienes Géminis en 10, empieza a escribir libros. Si tienes Cáncer, trabaja con los niños. Y así, ¿no? Obviamente hay que conocer el lenguaje astrológico, pero es más complejo y mucho más rico y apasionante. Sofía, adelante. Sí, Batis, yo nada más para compartir lo que me ha pasado a mí en mis consultas, me ha tocado, de repente se me juntan como que personas con las mismas, los mismos problemas, por así decirlo. Y sí me tocó ver muchas personas, mira, voy a decir algo que a lo mejor va a sonar un poquito confuso, pero así me tocaban. Cuando una persona tiene Leo o el Sol en casa 10 o en casa 4 o que los regentes de esas dos casas hagan aspectos tensos con el sol, por lo general son personas más propensas a que continúen el trabajo del Familiar. papá Sí, de la familia. Sí, sí, son, sí, son sí. familias, son personas que ni siquiera pudieron escoger su profesión, que ya por ley ya estaba que él tenía que seguir con con las empresas de la familia. O si la persona decide estudiar algo, el papá siempre va a ser un tipo de obstáculo o que influya en lo que va a estudiar o en lo que va a ejercer. Y entonces esa persona, pues ya como dices tú en los aspectos de Urano, que cuadratura y en los 40 es cuando empieza a hacer realmente lo que quiere ya sin un obstáculo, o rompe con la familia, o se va por el lado de su vocación, que realmente es lo que quiere hacer, obteniendo un beneficio económico también, ¿verdad? Pero sí veo eso muy marcado, que el papá muchas veces es un obstáculo cuando están en esas dos casas. Y otra cosita es también cuando Quirón está en la casa 9, por lo general la persona, bueno, y eso hasta lo tengo yo, la persona lo que estudia termina no ejerciendo eso. Ujú, Llega un momento en la vida donde vuelve a retomar otro estudio o no nada más estudiar, sino que toma diplomados, talleres, lo que sea, pero ejerce en otra cosa. ujú. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias por compartirlo.
Totalmente de acuerdo. De hecho, pues la posición del Sol en 10 o en 4, pero también puede ser incluso la de la Luna, de retomar la empresa familiar o de elegir la vocación por lealtad familiar. ¿Mm? Al respecto de lo que dices de Quirón en 9, em, obviamente Quirón en 9 va a hacer que sea más difícil determinar la vocación, saber qué estudiar. Va a estudiar una cosa, pero quizá no la puede, o sea, va a dificultar ahí, ¿sí? Por ejemplo, Quirón en 9 muchas veces pasa, o bueno, he visto algunas veces donde pasa, que empieza a estudiar algo y por algún motivo de la vida no lo puede terminar. O que estudia algo que no fue lo que quería. Entonces, por ejemplo, quieres estudiar filosofía, no sé por qué, ¿no? Un ejemplo, pero no, es que pues tu papá y tu mamá pues te daban para estudiar contabilidad, ¿no? Entonces nada que ver, entonces este Quirón queda un poco como la herida vocacional, ¿no? Luego yo te diría que por extensión, de verdad que personas que estudian algo y que acaban no ejerciéndolo es cuando no hay contacto de 9 a 10. Es muy común. Es muy común. Y de hecho, son muchísima gente, en este caso, ¿no? Que estudió alguna cosa y pues acaba trabajando en otra. Y eso se puede leer, diagnosticar y predecir. Ahí sí, formalmente, con mucha facilidad a través de la astrología, ¿no? Con mucha facilidad. Entonces, obviamente que bueno, luego uno puede también, acabar trabajando, por ejemplo, yo puedo estudiar contabilidad, números o economía, ¿no? Quizás con Júpiter ahí. ¿M? Eh, pero al fin y al cabo, digamos que tengo Saturno ahí, por decir algo, y no es que no voy a trabajar en contabilidad, números o economía, pero sencillamente voy a ser gerente de empresa. Y voy a trabajar con la organización, la parte legal, es decir, no es que no voy a aplicar lo profesional, porque mi hoja de vida está en la contabilidad, pero al fin y al cabo voy a hacer una actividad saturnina, ¿no? Y si tengo Venus en 6, pues quizás pues va a ser, por ejemplo, en una cadena prestigiosa de estética o de peluquerías, ¿sí? O de spa, ¿no? Ese va a ser el contexto laboral que puede estar a la vista, ¿no? Por eso la 10 no la considero directamente para la elección, pero así va a ser, así va a ser. ¿Mm? Muy bien, muy bien, muy bien. No sé si haya otras preguntas quizás, o todo perfecto. De igual forma, iremos haciendo más conferencias próximamente. Ya tengo un pequeño listado de temas que son interesantes y que siempre viene bien un refuerzo, una reflexión acerca de esto. Si tienen temas de los cuales quieren que podamos también compartir, también siéntanse absolutamente con confianza para escribirme a WhatsApp para decir, me gustaría una conferencia sobre ese tema. No les digo como directamente que sí va a ser o no, pero ¿por qué no? ¿Mm? Y bueno, pues vamos a seguir entonces con otro módulo de aspectario que seguiremos a continuación de este que estamos terminando el próximo miércoles y tenemos una nueva carrera que vamos a iniciar el 25 de septiembre. Cualquier pregunta o dudas al respecto, ya saben cómo preguntarme, ¿no? Así que sin más, espero que les haya sido nutritiva la clase, que haya podido aportar algo, naturalmente, siempre aporta algo. Y bueno, pues estaré a la disposición de ustedes en cualquier cosa que les pueda colaborar. Un fuerte abrazo para ustedes, un bello fin de semana y nos vemos pronto. Chao, Muchísimas chao. gracias, Gracias. Beatriz. Entonces, va Bye. Muchas Gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias.